regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de los modelos de maternidad heredados. Y antes de continuar, déjame decirte que el día de hoy, ¿cuántos regalitos, José Luis? ¿Cuántos regalos? Regalitos y regalos. No, no es cierto. ¿Mocedades? Para ir a ver No, Mocedades en concierto. Exactamente, es un pase doble para que vayas a ver Mocedades en el Teatro Diana el martes 20 de mayo a las 21 horas, a partir de las 21 horas. Entonces, si quieres darte una vuelta a este concierto y también invitar a alguien, bueno, pues únicamente tienes que llamar, participar aquí en el programa. ¿Qué pregunta haremos ahora, José Luis? Digo, ya son tantos regalos que bueno, ya no sabemos qué pregunta. No, ya, a ver, ¿qué será? ¿Qué será? Porque es para irse a ver a Mocedades. ¿Qué será? El día de ayer ya preguntamos sobre algo que nos participaran, ¿cierto? De su... Que ellos fueran viendo que también habían copiado o aprendido de su... Sí, ¿qué aspecto habían les era muy común? Ay, caray, en serio, ¿qué será? ¿Qué podrá ser? ¿Cuál es la raíz cuadrada? No es cierto. De 2. De 7. No. Don Ají, ¿a ti no se te ocurre ninguna Don Ají, hombre, nos estás fallando. Estamos contando contigo. No, vamos a ver. A propósito de los modelos de ¿Qué te parece, Gaby, si preguntamos sobre este asunto que también es muy sonado alrededor de la maternidad, que tiene que ver con la depresión, ¿no? Muchas veces vamos creciendo viendo que mamá está deprimida, ¿no? O mamá está deprimida o está molesta todo el tiempo, o va teniendo ciertos problemas, y también está como esta creencia, ¿no? Que eso se hereda, que entonces si nosotros veíamos a mamá molesta o triste, entonces nosotros vamos a ser una madre igual. ¿Usted qué opina? ¿Usted piensa que también esa parte de la depresión alrededor de la maternidad de nuestros padres o algún otro tipo de trastorno que se haya desatado, pareciera a través de la maternidad, también vaya a aparecer en nosotros? Me parece bien. Sí, exactamente. ¿Crees que estos malestares de nerviosos pueden ser transmitidos o pueden ser heredados? ¿Y por qué? Por favor, porque es muy interesante. Lo más interesante es cuando tú desarrollas el por qué, porque entonces nos estás hablando de tu experiencia o de tu opinión realmente. Cuando nada más nos dicen yo sí, yo no, nos dicen muy poco, ¿no? Aportan muy poco realmente. Entonces, bueno, esa es la forma de participar. Puede ser a través de las vías telefónicas, puede ser a través del Twitter, puede ser a través del chat, a través de cualquiera de las vías. Únicamente contesta esa pregunta, por favor. Y bueno, aquí a propósito del modelo de maternidad, creo que es importante mencionar que no tiene que ver únicamente con aquellas cosas que tu madre es o tu madre fue, la manera en la que tu madre fue, sino que también es muy importante, tendrá que ver esto que tú hayas adquirido desde ella con aquello que tu madre quiere que tú seas o quiso que tú fueses en determinado momento. Y es eso en gran medida lo que vamos a arrastrar aparentemente como una carga, como algo heredado, ¿no? Pero no es solamente lo que ella actuaba o la forma en que ella era, sino qué cosas, con qué cosas se le llenaban los ojos cuando tú hacías, ¿no? Están estas madres que pueden ver que la hija, por ejemplo, se interesa mucho en cocinar y va y se asoma a espiarla en la cocina, y la mamá se puede fascinar, se puede llenar de gusto porque la pequeñita está ahí mirándola, y entonces le da entrada y le dice, mira, ven, ayúdame con esto, la sienta en un banquito alto para que alcance a mirar todo lo que ella está haciendo. Y no hay nada que se sienta mejor, que sea como una, se me fue por completo el nombre ahorita, pero que sea como un mejor bienestar. No hay nada que se sienta tan bien como esta calidez y como este cariño. Y aún en los adultos, en los niños es muy claro, cuando alguien los quiere, cuando alguien los trata bien, bueno, se fascinan y quieren ir ahí constantemente, quieren estar de visita,
Pero los adultos somos iguales, ¿no? De pronto nos queremos pensar muy civilizados y muy distintos, de un niño muy maduros, pero somos de la misma manera, claro, en formas distintas, en formas que ya han cobrado otros caminos distintos, pero este gusto que puede llenarle los ojos a la mamá, cuando la chiquita va y hace esto, llena tanto a la niña que se hace como una cosa maravillosa, ¿no? Porque a ella le gusta estar ahí aprendiendo y a la mamá le gusta tenerla aprendiendo. En cambio, ¿qué pasa con estas señoras? Que entra la niñita y se asoma y quiere ver qué está haciendo. Salte de la cocina, salte porque me vas a hacer un desastre y yo no quiero gente aquí, nada más me van a meter en... Entonces ella se queda como esa parte, digamos, no se pudo identificar con la mamá, en el mismo sentido que la mamá no tuvo la tranquilidad o la capacidad para compartirle esa parte. Por eso muchas mujeres se dicen ser diametralmente distintas a la mamá, no se identifican para nada con la mamá y aún así su identidad está muy en función a la identidad de la mamá. Uh-huh. Y también podríamos ver el otro lado de la moneda, ¿no? Estas mujeres que vivieron siendo casi criadas de su casa, ¿no? Es que a ti ahora te toca hacer de comer, a ti te va a tocar mañana hacer el aseo de los pisos, a ti mañana, pasado mañana te van a tocar hacer los baños, pero es más como la orden, ¿no? Como salud. Como el comando de lo que tienes que hacer y no como un modelo de identificación, ¿sí ve? Y estas personas por lo general acaban detestando las labores del hogar. ¿Por qué? Porque a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer lo otro, y entre una y otra cosa o se toma como un intercambio, ¿no? O hay un bueno, de lo que me da tu papá de gasto, yo también te voy a dar un dinerito para que te compres tus zapatitos, para que te compres cosas, o simplemente va alrededor de es tu responsabilidad porque soy tu madre, ¿no? Entonces ahí es en donde se acaba la discusión y bueno, se acaba haciendo con muchísima frustración todo esto y se vive con desgano, se vive como una monserga. Y es que acá hay una cosa bien importante. No quiere decir que porque no hayamos tenido a una madre que se encargara de la casa o una madre que hiciera esto o aquello, simplemente va a ser imposible identificarse como mujer, porque aquí hay que entender algo. Primero, para poderse identificar o para poder asumir el rol de madre, aquí tendríamos que pensar primero que se tiene que asumir la identidad de mujer. Uh-huh. Uno puede tener desplantes maternales, esto también se puede hacer como hombre, uno puede ser muy cuidadoso, puede ser muy dulce, pero no es madre, no es este instinto, no es este deseo que se despierta alrededor también de un aspecto de la feminidad, ¿no? Esto es una cosa bastante interesante que creo que le podríamos dar más profundidad. ¿Por qué? Porque en un primer momento están estas identificaciones con la madre, como tú lo dices, Gaby, que la niña ve que la mamá hace una cosa, que hace la otra. Acuérdese que todo lo que va girando en esos primeros momentos de vida va alrededor de cómo puedo ser el objeto de deseo de tal. Que me quiera. Cómo me pueden querer. Y los niños van viendo lo que está a su alrededor, van observando su universo y la niña puede decir, mira, mi papá pues es un buen hombre. Para empezar, eso es algo que se necesita también para poderse identificar como mujer, que el padre sea un objeto de deseo para la madre y que por lo tanto la niña pueda trasladar hacia allá su pulsión. Mira, mi papá es una buena persona, mi papá quiere a mi mamá, nos cuida, nos hace, nos da. Entonces, ¿qué es lo que le gusta a mi papá? A mi papá le gusta a mi mamá, supongo, ¿no? Ahí es en donde empieza la teoría. ¿Cómo es mi mamá? ¿Cómo es mi mamá? Esto ya es en un segundo movimiento, porque primero es con la madre, y nada más con la madre, ¿no? Pero en ese segundo movimiento es, ¿cómo es mi mamá? ¿Cómo tendría que ser yo para agradar a un hombre como mi padre? Para agradar a mi padre en un primer momento, ¿no? Y la niña empieza a acercarse, empieza a querer aprender, que si la mamá está cosiendo, se acerca para ver si ella también puede aprender a coser, si ve que la madre se arregla, se pinta, le gusta hacer ciertas cosas, ella se va a acercar para aprender estas cosas de su madre. Pero ahí también puede llegar y hacerle bloqueo a la madre. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se sienten en una competencia terrible con sus hijas. Porque entonces llegó la niña y ahora la niña es la princesa. Y la niña no se le sale de la boca al papá porque la niña esta, la niña lo otro. Y la madre lo vive con muchísima competencia. Entonces, evidentemente se acerca a la niña para querer aprender estas cosas y la mamá la bloquea. No, tú no. Porque esto me toca hacerlo a mí. Esto no lo puedes hacer tú porque eres una niña. Y ahí ya
digamos que hay un desvío, se toma una curva muy cerrada alrededor de la identificación que se puede hacer con la madre. ¿Por qué? Porque se empieza una competencia y se puede llegar hasta despertar un desprecio por ciertos aspectos de la madre que también van a obstaculizar el propio deseo de la niña. De esto vamos a hablar regresando al corte, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de los modelos de maternidad heredados y recuerda que tenemos un pase doble para que te vayas al concierto de Mocedades en el Teatro Diana el martes 20 de mayo a partir de las 21 horas. Para participar puedes hacerlo a través de cualquiera de nuestras vías, del chat, del programa, del Twitter, o a través de las vías telefónicas. Únicamente tienes que contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Crees que estas afecciones nerviosas que usualmente se relacionan con la maternidad sean heredadas? ¿Y por qué opinas esto? Tenemos aquí algunas de sus participaciones. Trinidad nos está diciendo, en algunos casos sí tiene que ver la depresión de la madre. Influye mucho en el niño. Yo conocí a alguien que cuando era niño vivía con su abuela deprimida y ahora que es adolescente está lleno de miedos y lo expulsaron de la escuela. Muchas gracias, Trinidad, por compartirnos. Ana nos dice, pienso que no, más bien pienso que es un trastorno hormonal, la depresión posparto, pero cuando es depresión normal, esta sí se transmite a los hijos. Fíjate que ahí hay un dato interesante a propósito de la depresión posparto. Claro que están las hormonas contribuyendo, pero no todas las mujeres desarrollan depresión posparto, ¿no? Algunas mujeres en particular desarrollan depresión posparto, y es que podemos tener toda la vía orgánicamente, pensémoslo, para tener alguna de estas manifestaciones, pero acuérdate que no somos nada más carne. Entonces también aquellas cosas que desde nuestro plano afectivo nos estén preocupando o nos estén manteniendo muy tranquilas, también esto va a tener que ver muchísimo. Por ejemplo, durante el síndrome premenstrual, pues hay mujeres que se ponen increíbles sentimentales, que se ponen o muy enojonas, etcétera, y hay mujeres que no les pega tanto. No significa que unas tengan más hormona que las otras, sino que se ha contrarrestado y se ha significado de una manera distinta. Vamos a pensar, por ejemplo, ¿qué le pasa a muchas personas han tenido la experiencia de tener un perrito en casa, a una perrita? ¿Qué le pasa a una perrita cuando tiene bebés, ¿no? Se cambian realmente en relación a todos los cuidados que le tienen que hacer a los chiquitos, ¿no? A veces se pueden poner agresivas con las personas de alrededor si se le acercan a sus bebés. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando les llega su regla a las perritas? No se ponen gruñonas, no se ponen a llorar, pues les duele algo. Y claro que también tienen la parte hormonal, pero lo que nosotros conocemos como tristeza es un constructo humano que solamente los humanos podemos experimentar porque lo conocemos. Es algo verdaderamente engorroso, pero gracias a que tenemos este gran conocimiento y esta gran complejidad mental, esto también nos acarrea grandes sufrimientos, ¿no? Entonces, es verdad que las hormonas están relacionadas, pero normalmente cuando hay una depresión muy fuerte es en sí porque este fenómeno hormonal y esta sensación se traduce gracias a la estructura mental de la persona en tristeza. También nos está diciendo María Eugenia, me consta que no se hereda, somos mujeres individuales, puede ser un patrón a seguir, pero no se hereda. Muchas gracias, María Eugenia. Sí, fíjate que exactamente se pueden aprender estas cosas y la cuestión es que quedan tan nítidas a veces en la cabeza, que salen de una forma tan natural, como ayer nos decía alguien, se me salió decir exactamente la misma frase que tanto odiaba, que nos queda esa idea de que es algo como o mágico
o inesquivable de alguna forma, ¿no? Hereditario, algo. Pero en verdad es que el aprendizaje que tenemos, los patrones que adquirimos, pues son algo así de nítido, ¿no? Son cosas que se van de alguna manera viendo como mágico, ¿no? Como que lo traemos en la sangre, como que está impreso en nuestros genes. Bueno, Gaby, el otro día escuché una cosa alrededor de esto de los genes, que alguien argumentaba que el racismo era genético. ¿No? Que el racismo era genético porque, bueno, se nota la diferencia, entonces los genes responden. No. Eso es una manera bastante curiosa, pero que ni siquiera los mismos genetistas utilizan. Los genetistas no hablan de el gen de la depresión. Es que esto es lo que genera la depresión. No. Es decir, si usted lee algunos de los estudios de estas mismas personas, se habla de la propensión a la depresión. Ah, mira, los que tienen este gen son propensos a ser alcohólicos, son propensos a deprimirse. ¿Por qué? Porque se metaboliza de una manera diferente, de una manera más lenta o de una manera más rápida ciertas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, por lo tanto, podríamos llegar a pensar que es más propenso esta persona, pero no es, es que tiene el gen del alcoholismo, entonces, bueno, esta persona va a ser alcohólica. No, definitivamente no. Vemos familias en donde todos son alcohólicos, pero no tiene que ver por un gen, tiene que ver justamente por la educación, porque también por ahí vamos a aparecer con alguien que no prueba una gota de alcohol, ni un cigarro, ni nada. Y esta persona, ¿qué pasó? Será adoptada, ¿no? No heredó la sangre. Claro que la heredó, pero es algo que nosotros mismos vamos construyendo con nuestra historia. Es esto mismo que estabas hablando tú, Gaby, del asunto del síndrome premenstrual, por ejemplo, de la depresión posparto. Es un hecho que en la mujer hay un ir y venir de hormonas durante todo el ciclo menstrual. En sí, la mujer está como propensa a este tipo de cambios. A diferencia, podríamos pensarlo de un hombre. ¿Por qué? Porque definitivamente ahí hay cosas que van cambiando ciertos estados de ánimo. Desde el ponerse de mejor humor, desde el que haya más deseo sexual, ¿no? Ahí lo vamos viendo en los momentos de ovulación. O por ejemplo, cómo de repente hay momentos en los que llega la regla y hay un deseo sexual imparable, ¿no? Y es como, ¿por qué me llegan estas ganas en estos momentos? Por supuesto que esto también se va ligando y se va representando con nuestra propia experiencia, pero está ahí de fondo. Sí son cosas que pueden llegar a generar un cambio, pero no es lo definitivo. Tanto así que hay personas que simplemente pues no han sentido un cólico, ¿no? No han sentido un cólico como lo experimentan otras personas el cólico. ¿Por qué? Porque el dolor también es una cosa subjetiva de cada persona. ¿Usted cómo puede saber que ese mismo cólico que la tiene torcida en la cama no es el mismo dolor que siente otra persona que está trabajando, pero que simplemente está más acostumbrada a ese dolor? Que puede seguir funcionando con ese dolor porque tiene un umbral del dolor distinto. Esto es una cosa bastante curiosa y que realmente va dando para muchos pensamientos alrededor de lo que se hereda o no se hereda. Pero más allá de esto, ¿qué tanto podemos nosotros romper también ciertos modelos de maternidad que ya hayamos adquirido? ¿Por qué? Porque le estaba hablando antes del corte comercial, cómo se empieza este proceso de identificación. Si mi madre acepta que yo me integre a su vida, si me acepta, si me ve como mujer, porque eso es otra cosa, ¿no? No que me vea como un electrodoméstico que barre, plancha y trapea, no, que me vea como una mujer, que se acerque para explicarme cómo funciona mi cuerpo, cómo son mis partes, cómo siento yo como mujer, a diferencia de los hombres, ¿no? Esto da la oportunidad para poderse identificar como mujer, que también tiene que ver, podríamos decir, bueno, es que mi mamá era una ama de casa de toda la vida, nunca trabajó más que en la casa, y a mí no se me da cocinar, no me gusta cocinar, me choca la casa, yo quiero trabajar, yo quiero hacer, y ahí podemos ver cómo dentro de esas historias hay ciertos detalles en los cuales pues simplemente no se puede hacer una identificación. ¿Por qué? Porque la madre, en toda esta función de limpieza, no quiere decir que las mujeres limpien, ¿sí ve? No es algo que sea, es que como eres mujer, pues limpias, y si eres hombre, pues ensucias y esperas a que una mujer limpie. No, tiene que ver con la receptividad que se va teniendo de cada uno. Los hombres también podemos limpiar, déjeme le digo, no es así como que si no hay mujeres entonces se vive en una montaña de basura. Hay personas que así lo viven, pero no porque no puedan, sino porque simplemente no se quiere hacer, no se tiene la determinación de hacer.
no es que sea ese el equilibrio natural de las cosas, simplemente tiene que ver con la receptividad, tiene que ver con el querer dar un cuidado. Dentro del hombre, dar ese cuidado va hacia otros lados, va hacia a veces podríamos pensarlo hacia este asunto de proveer, de salir, de hacer, de comprar, de reparar, y ahí está el cariño. Y en la mujer, este cariño, muy por lo general, va por este lado de cuidar. Te quiero, te hago unos chocolatitos, te regalo una playera que a mí me gustó para que te la pongas. Me gustan todas estas cosas y por lo tanto me puedo identificar con ese papel femenino. Y de ahí vamos a dar el brinco, porque primero tendría que ser esa identificación como mujer. Y de ahí podríamos ver que está la posibilidad de poderse identificar y de poder adquirir ese deseo de ser madre. Porque también se puede haber visto como una monserga toda la vida. Y adivine qué, no se va a querer. Simplemente no se va a querer porque no se ve como algo deseable. Salud. No se ve como algo deseable y es algo que se intenta pasar de largo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Todavía tiene unos momentitos para apuntarse por estos boletos, por este pase doble para Mocedades. Así que sígase comunicando. Nosotros regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Todavía te quedan unos minutitos para anotarte por este pase doble para el concierto de Mocedades el 20 de mayo a partir de las 21 horas. Para participar solo tienes que comunicarte por cualquiera de nuestras vías. Creo que el chat está teniendo unos problemitas, así que te puedes comunicar si es vía electrónica por Twitter. Don Ají nos está haciendo favor de pasarnos aquí tus participaciones con la respuesta a la pregunta del día de hoy, que es, consideras que las situaciones, los malestares nerviosos relacionados a la maternidad o comúnmente relacionados a la maternidad, son algo que se transmita a la hija y que también ella pueda sufrir como mamá? Por favor, contéstanos esto para que puedas participar. Y bueno, ya para cerrar este tema, el día de mañana estaremos hablando a propósito del agobio ante la responsabilidad de lo que implican los cuidados de un pequeñito. Ya para ir cerrando, tendríamos que pensar sobre todo en algo que tú ibas hablando el día de ayer, José Luis, muy importante, que es la compulsión a la repetición. Nosotros tenemos esto como un mecanismo muy básico, y es un mecanismo muy básico que nos funciona, tiene su función constructiva en nosotros. Sin embargo, también se puede poner al servicio de la pulsión de muerte. ¿Y por qué digo al servicio de la pulsión de muerte? Porque se repite en un repetir porque sí. Se repite en un hacer por hacer, sencillamente, sin que pase por la cabeza, sin que sea procesado por el pensamiento, porque acuérdate que es a través del pensamiento que podemos dar sentido a las cosas y crear también nuevas cosas, nuevos significados, crear nuevas vías, incluso si estas vías yo puedo llegar a entender, por ejemplo, que quizás mis padres fueron, o estamos hablando ahora de la mamá, que quizás mi mamá fue excesivamente controladora porque tenía un miedo terrible de que algo me llegase a suceder. Entonces eso lo puedo entender y entender también el miedo de ella, quedarme con la parte de cuidado que ella tuvo hacia mí, porque bueno, pues también hay mamás que les da lo mismo, ¿no? Que pueden estar los niños 2, 3 años, oye, no te vas por cigarros a la tienda, y está el niño cruzando la calle, y bueno, uno no podría decir, ay, mira qué mamá tan desapegada, qué a gusto, pues no, pobre niño, y de verdad llegan a pasar situaciones muy feas con estos niños, ¿no? Llegan a pasarlo muy mal. Entonces yo puedo procesar esa parte, quedarme con eso y entender que quizás esa fue la única herramienta que ella tuvo a la mano, por su circunstancia, por lo que ella vivió, por lo que sea, pero que yo puedo hacerlo con mis hijos de una manera distinta, que sí es importante cuidarlos de los peligros de alrededor, pero que no es necesario vivir tan angustiada o controlarlos a tal grado para que eso no les llegue a suceder, que puedo hacerlo de otra forma. Sin embargo, cuando únicamente repetimos, no pensamos, no tramitamos nada, nada más se convierte en una especie de reflejo. Y es por eso que decimos que es destructivo, porque se va
convirtiendo, se va poniendo al servicio únicamente del síntoma y de la pulsión de muerte. No va nada dedicado a la vida, no va nada dedicado a la creatividad, a que esto se vaya construyendo, se vaya transformando, sino que se queda estático, como agua estancada que no se ha movido del lugar, que simplemente sigue y sigue donde mismo. Entonces, esta es una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que le pegan a los hijos. La mamá le dice, no le pegues, no le hagas daño. Pero si tú nos pegabas, ¿tú qué me dices? Y entonces, ¿qué? Entonces, como a ti te pegaron, le vas a pegar. Digo, aún con la experiencia de que te hicieron daño y de que... Y este cambio en la perspectiva de la propia madre se siente como una violencia, ¿no? Como si ella estuviese dejando de reconocer que en algún momento te pegó. Bueno, no, imagínate, ella cambió. Ella ahora lo ve distinto, quizás que desde siendo un tercero, ahora en esta ocasión lo ve distinto. ¿Por qué no podrías cambiarlo tú? ¿Por qué no podrías modificarlo tú en tu propia estructura? Y otra parte muy importante, creo que cada madre podrá haber tenido su propia experiencia alrededor de su feminidad y alrededor de la crianza de sus hijas, porque en este caso estamos hablando de relación madre-hija. Sin embargo, creo que el aspecto más importante está en el hecho de que eso que tu madre, lejos de lo que ella se haya abocado a hacer electivamente o sin voluntad, quiero decir, a lo mejor desde su inconsciente, desde sus síntomas, desde sus miedos, independientemente de eso, hay algo que tu madre puede haber puesto en ti, puede haber deseado de ti. Y hay madres que desean ver a su hija feliz. Hay madres que desean que su hija pueda gozar. A lo mejor ellas no han podido gozar su feminidad. A lo mejor ellas no han podido apropiarse, como tú decías esto, ¿no? La identidad de ser mujer antes de ser madre. Uh-huh. Pero sí desean ver viva a la hija, sí la desean ver feliz. Y esto permite a la hija, esto le facilita muchísimo vivirse y gozarse y disfrutar etapas como esta, como la maternidad. Abre la posibilidad, ¿no? Uh-huh. Tenemos más participaciones, vamos leyéndolas antes de que nos alcance el tiempo. Nos dice Rebeca, sí creo, todas las emociones se pasan al bebé, esto ya lo habíamos platicado en algún momento, ¿no? Cómo está esta idea de que el feto va recibiendo, ¿no? Que va absorbiendo como esponja. Imagínese, si no alcanzamos a diferenciar dónde acaba nuestra cabeza y dónde empiezan nuestros pies cuando nacemos, ¿no? Muchos meses después tampoco, que nos hace pensar que vamos a alcanzar a absorber ese tipo de cosas, ¿no? Ahí lo que va generando este tipo de cosas, y es lo mismo que estábamos hablando ahorita de la feminidad, es el deseo de la madre, ¿no? ¿Cuál es el deseo que se está proyectando sobre esa criaturita, sobre esa mujer que viene? ¿Es que sea una mujer que goce, que disfrute, o es que sea útil o que sirva en cierto sentido, ¿no? Y que no haga ruido, que qué. Por supuesto que ahí es en donde nos acaba perjudicando el deseo de las madres, pero esto lo digo tanto porque se vuelve muy angustiante para muchas personas pensar que cuando se está embarazada no se debe estar triste, ¿no? Porque entonces el bebé se va a chupar como una pasita. No va por ese lado. Usted siga viviendo normal, realmente siga viviendo normal, y ya con el tiempo se irán acomodando las cosas. Nos dicen, mira, nos mandaron unas participaciones por Twitter, Gaby. Nos dice Celia Magallanes, creo que sí se hereda. Todo lo que afecte a la madre forzosamente afecta a los hijos. Otra cosa interesante para pensar, ¿no? Cómo es esta misma idea de que es como un ser simbiótico, ¿no? Si la madre está triste, el niño va a estar triste. Y aquí sí hay que verlo como tú nos lo estás diciendo, Celia. Lo que afecte a la madre va a afectar a los hijos, pero no igual. No es algo que sea... Si la madre está triste, los niños van a estar tristes. A veces, ¿no?, se ponen muy alegres para alegrarla, ¿no? A veces entra la manía, justamente. Por supuesto que afecta, pero no de esta manera, ¿no? No como a veces se puede llegar a pensar que es lo mismo. Idéntico. ¿No? Que es idéntico, que si a mí me pasa esto, entonces a mis hijos les va a pasar lo mismo. No va por ese lado. También nos dice Alicia por Twitter, yo creo que esto no se hereda, más bien se aprende. Saludos, muchas gracias, Alicia. Y aquí nada más dice Alicia por Twitter. Alicia, ojalá si te llevas alguno de los premios que tenemos el día de hoy, te comuniques para ver qué Alicia eres. Si tuiteas o como se diga tu nombre completo. Sí, ya es un verbo, ¿no? Es tuitear. También tenemos a Teresa, que nos dice, la depresión es una cuestión psicológica, es como cuando abrimos una llave y dejamos correr el agua, no debemos dejar que se estacione en nosotros. Otro pensamiento interesante, ¿no? Como
justamente podemos hacer muchas cosas a veces cuando nos está llegando esta sensación de depresión. ¿Por qué? Porque la depresión muchas veces la vamos conceptualizando como si fuera una gripa, ¿no? Me pegó la depresión. Pero hay que entender que es un estado narcisista. Es un estado en el que nosotros mismos, no nada más es que nos pongamos tristes, sino que empezamos a conmiserarnos en nuestra propia cabeza. Es que pobrecito de mí, es que no puedo, no me dejan, no me sale nada. Y nos empezamos a enconchar. Por supuesto que sí podemos intentar meter el freno de mano para salirnos. No es fácil, pero sí hay que tener esto bastante en cuenta, ¿no? Porque si no, le ayudamos a que nos lleve de paso, ¿no? Nos dice Ana María, la depresión no se hereda. Tengo un familiar que tiene depresión y sus hijos son todo lo contrario. Justamente de lo que habíamos estado hablando, ¿no? Cómo puede ser justamente que sí está afectando, ¿no? Los padres están muy deprimidos, pero los hijos pueden manifestar como este otro espectro, ¿no? Este otro lado del espectro que es la manía. Y los hijos son los más activos y ya hacen y ya suben y ya bajan, que tiene que ver con eso mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, Gaby, ¿quién se lleva este obsequio? Vamos a ver acá. Agárrale. Bueno, yo siempre no. Ahí está. Alicia. Ándale. Alicia, por favor, te llevaste este pase doble. Por favor, a través de Twitter, ponnos tu nombre completo. Como viene en tu identificación. Porque para recoger el obsequio tienes que pasar aquí a la Torre de Promomedios con copia de tu identificación oficial, de 12 a 1 y de 5 a 6, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, pues nosotros nos despedimos por el día de hoy. Yo soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa. Que tenga muy bonita tarde. Hasta mañana.